Bendecido domingo 19 de julio del año 2020. Demos gracias a Dios esta mañana porque nos permite continuar un día más. Y no me canso de decir que es por su misericordia. Ayer tuvo misericordia y hoy es una nueva misericordia que Él extiende sobre nosotros. Muchos, pero muchos ya partieron. Algunos, dichosamente, para estar con Él. Y otros, muchos, pero muchos, desgraciadamente, para recibir la condena de eterna perdición. Estamos viviendo días difíciles, en verdad, tiempos peligrosos. La muerte está galopando. Padre, abre nuestros oídos y dame lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El título de esta mañana para mi sermón es A tiempo y fuera de tiempo. Ciertamente vamos a la palabra, sin más, en Job capítulo 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Santiago 4:13, con signo de admiración, dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes dirán, hay que ministrar al pastor, anda muy fúnebre. Pero no ando fatalista, sino realista. Yo recuerdo, y ahora esta palabra yo recuerdo, me doy cuenta que ya la uso muy seguido. Yo recuerdo que antes, cuando nos enterábamos de alguien que moría en el vecindario, por lo regular eran personas que nosotros conocíamos como los viejitos, muy viejitos. Pero ahora, solo en estos meses en la cuadra, ya murieron dos varones en edad activa, lo que llamamos adultos jóvenes porque hay adultos mayores. Uno de ellos murió de COVID y el otro murió apenas este viernes. Un inquilino de la casa exactamente frente a nuestro templo, con el cual en verdad ya teníamos una buena vecindad, aun cuando al principio no fue así. Incluso el viernes por la mañana nos saludamos con mucha alegría y como a las 2 de la tarde me doy cuenta por medio de las cámaras de vigilancia, movimiento de personas en la calle que denotaban claramente consternación, angustia. Y al asomarme y preguntar, me informan que este vecino, un hombre que se veía fuerte, que estaba activo, acababa de fallecer. Me dicen que a la 1 de la tarde le dieron la noticia que su mamá había fallecido. Y a las 2 de la tarde, él también moría víctima de un paro cardíaco fulminante. Muchas personas a las cuales les compartí el evangelio de salvación me confiesan luego que sí estaban convencidos en ese momento, pero hacían planes, pensaban para sus adentros que cuando fueran ya ancianos, jubilados o pensionados, entonces se dedicarían a servir a Dios. Pero luego ellos mismos entendieron que esto era algo muy equivocado por la realidad y lo imprevisible de la muerte. Por eso vamos a Eclesiastés, donde Salomón, ya en el último capítulo, en el capítulo 12 de Eclesiastés, ya un hombre anciano, nos advierte que hay que acordarse de Dios desde la juventud, antes de envejecer. Y Salomón se refiere a este tema de una manera poética y lo plasma usando estas figuras. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores, esto es, los que lloran a los muertos, andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así que Salomón está usando estas figuras de manera poética, diciéndote a ti y a mí, no solo es un sermón para los jóvenes, es un sermón para todo aquel en este tiempo, hoy, esta mañana que tú estás escuchando, es para ti, es para que no te olvides de tu creador en estos días. Dice, no esperes a que lleguen los malos tiempos, está diciendo esta palabra que Dios le da a Salomón, y te aflija la vejez. No, no, debes hacerlo ahora. Dice, antes que vengan los días malos. Y sabemos, porque la Escritura lo dice, fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6, y en el poder de su fuerza. Estad firmes para cuando venga el día malo, dice, tener toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo pasado estar firmes. Y realmente cuando llegue el día malo, la mala noticia, no sucumbamos junto con ella, sino que estemos preparados, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos, dice, de toda la armadura de Dios. Y ya hemos predicado este texto abundantemente. Estar preparados antes que vengan los días malos, y yo sé que nadie puede dudar que estamos en días y en tiempos peligrosos. Y si lleguen los años en los cuales digas qué duro es estar en esta condición, cuando llega el tiempo de la vejez, cuando ya todo el cuerpo es dolor. Dice en el verso 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. ¿Qué quiere decir? Antes que pierdas la lozanía de tu rostro. Habla de que el sol es esa lozanía, es ese brillo de la juventud que yo digo muchas veces, porque no hay joven que sea feo. El joven solo necesita agua y jabón y resplandece. No así cuando los años han ya hecho su obra. Y dice más, y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cuántas veces nosotros no decimos y repetimos en esperanza este dicho? Después de la tormenta viene la calma. Pero aquí la figura que usa Salomón es que después de la gran lluvia, de la gran tormenta, te asomarás y vendrán más nubes negras. Dice, acuérdate de Dios antes, en los días de calma, en los días de salud, en los días de provisión, en los días de esa paz hermosa. En ese momento te tienes que fortalecer en Él. No buscar a Dios en la desesperación. Y mira lo que sigue diciendo, narrando este poema, hablando de envejecer. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa. Y se refiere a los brazos, a las manos, cuando ya llega la edad en que temblamos de brazos, de debilidad, de problemas nerviosos. Dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Se refiere a las piernas, cuando empiezan a arquearse, a doblarse. Dice, y cesarán las muelas porque se han desgastado ya los dientes. Y dice también poéticamente, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, haciendo referencia a que vamos ya perdiendo la vista. Ya muchos que ya no podemos ver de cerca.
y empezamos a usar lentes para el cansancio de la vista. Luego sigue diciendo, y las puertas de afuera se cerrarán. Quiere decir del oído, por lo bajo del ruido de la muela. Ya no se escuchará, dice, y aquí habla del ruido de la muela de molino. Ya no escuchamos a veces ruidos muy fuertes. No escuchamos cantos multitudinarios, pero nos levantará, dice, la voz de un ave. ¿Qué significa esto? Cuando viene el insomnio, cuando ya no puedes dormir, llegarán esos tiempos en que ya el insomnio será cotidiano en la vida del hombre mayor. Dice en el verso 5, cuando también temerán de lo que es alto, y sin duda ya hay gente mayor que le da miedo subir escalones, subirse a algún banco, alguna altura, y habrá terrores del camino, en el camino. Ya no tenemos ya no seremos esos jóvenes intrépidos que salíamos a cualquier hora y bajo cualquier situación. No, ahora nos volvemos temerosos de salir. Y sigue diciendo Salomón en este poema, y florecerá el almendro. Y esto es muy claro cuando el cabello, si queda cabello, comienza a hacerse blanco. Dice, y la langosta será una carga. Dice que esta figura es como la langosta, que es que da sus movimientos como en cámara lenta, pero también vemos sus articulaciones como con puntas. Es cuando ya los huesos del ser humano, las articulaciones se van creciendo y deformando y realmente es una carga moverse. Dicen por ahí que si ya pasaron más de 3 o 4 segundos, minutos, que pensaste levantarte de la silla y no lo has hecho, es que ya estás envejeciendo. Y se perderá el apetito, habla del deseo también, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores, te decía yo, esto es los que lloran a los muertos, andarán alrededor por las calles y empezarás a escuchar, murió fulano, murió sultano. Y te dice que te acuerdes de Dios ahora, no esperes que lleguen esos días de calamidad, calamitosos días. Y mira qué más dice, antes que la cadena de plata se quiebre, y se está refiriendo a la espina dorsal, cuando ya se empieza a empequeñecer, gente que era muy alta y los vuelve uno a ver después de los años y dice, wow, se empequeñeció. Es que ya la espina dorsal, la cadena de plata, ya se ha doblado antes de que se quiebre. Dice, y se rompa el cuenco de oro. Está hablando del cerebro. El cerebro pierde tamaño, el cerebro pierde esa fuerza y empieza entonces, y quién no ha oído la enfermedad del Alzheimer, esa enfermedad mental que va siendo progresiva, porque el cerebro, las células se van degenerando, el cerebro dice que va disminuyendo la masa cerebral y vemos que ya las manifestaciones, las cosas que ven es cuando ya tienen pérdida de la memoria, se desorientan y viene el deterioro intelectual y personal, viene lo que se conoce como la demencia senil y es terrible. Dice, antes y se rompa el cuenco de oro. Dice, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Qué es esto antes de que el corazón se rompa? El que bombea la sangre, y ve cómo lo dice de manera poética, pero no menos dramática y verdadera. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que tu cuerpo, mi cuerpo, que vino de la tierra, y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu, que vino de Dios, y cuando mueras, regresarás a Dios. Así que dice el predicador, nada tiene sentido, nada en absoluto tiene sentido. Y es verdad, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, sin Cristo, qué terrible es el fin que espera al ser humano. La semana que pasó, reciente,
Dios me estuvo hablando con la palabra perseverancia y equilibrio, pero muy claramente en mis lecturas y en mis meditaciones. Y yo dudaba si quería que predicara sobre ella. Le dije, Señor, ya he predicado este tema. Necesito una palabra nueva, porque saben los que predican, los predicadores, que esa es nuestra batalla. Siempre estamos buscando algo que no hayamos predicado. Así que yo oraba sobre esto y le decía, Señor, y el Señor en cada situación me mostraba perseverancia y equilibrio. Yo decía, no, esto es para mí, esto tiene que venir otra palabra, otra revelación. Pero en una velada, el Señor me volvió a hablar con el texto de Filipenses capítulo 3, versículo 1, donde Pablo el apóstol dice a los filipenses, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira qué hermoso. Por lo demás, hermanos, le dice, gozaos en el Señor, porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Para continuar diciéndoles, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¡Wow! Y Dios me habló claramente allí, me dio la certeza y me dio ese gozo que como siervos del Señor recibimos. Y tú que me predicas y tú que me escuchas, estarás de acuerdo conmigo. Siente uno la satisfacción de que recibimos la dirección, la palabra que es para su pueblo, para sus hijos, el pan, y produce en nosotros una alegría de que tenemos palabra de Dios para dar. Y cuando el Señor me da en Filipenses capítulo 3, que el apóstol Pablo dice que a él no le molestaba el enseñaros, el escribiros las mismas cosas, y que para ellos esto era seguro. Y ciertamente, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que los oyentes van a decir, no, eso ya lo predicó tal día, no, y lo he dicho más de una vez. Si yo le preguntara ahora a usted, ¿de qué prediqué el miércoles pasado? Muchos no sabrían qué decir. O el domingo antepasado, menos. Algunos me dirían, es que he estado escuchando las noticias de alguien que vino y el mundo político está de cabeza, etcétera, etcétera. Y es verdad. Por eso nosotros debemos exhortar, como dice el título de este sermón, a tiempo y fuera de tiempo. Así que por si alguno se preguntaba, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Esto de volverse al Señor desde joven y mantenerse perseverando hasta el fin de nuestros días en esta tierra, como digo, de este lado del sol, tiene que ver con perseverancia. El Señor lo dijo, hablando de todos los avatares de la vida. En Mateo 24, Él habló de que antes de su venida íbamos a oír y a saber de pestes, de hambres, de guerras, de terremotos, de rumores, de guerras, etcétera, etcétera. Pero Él dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quiere decir entonces que la salvación no es segura? No, sino que la perseverancia es lo que prueba aquel que es salvo. Recuerde que el Señor siempre habló de que todo árbol será conocido por su fruto y la perseverancia es un fruto claro que hemos alcanzado la salvación. Así que el título de este sermón, te lo recuerdo, se llama A tiempo y fuera de tiempo. Y sí, tiene que ver con el deber de exhortarnos y de exhortar principalmente a los hermanos en Cristo a no desmayar en todo momento, en la juventud y en la vejez, en la paz, pero también en la tormenta, en la salud, pero también en la enfermedad, porque no es de todos la fe. Y se necesita, hermanos, que sean firmes en la fe, porque hay muchos que son de doble ánimo y fácilmente se quiebran. Debemos ser como las palmeras de la costa, que se doblan, pero no se quiebran. Necesitamos cristianos que animen a sus hermanos y unos a otros debemos alentarnos, como está escrito en Isaías 41:5, cuando habla de que la iglesia, que el pueblo se une para edificar. Y habla de las costas, hablando de los pueblos. Vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron.
Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, esfuérzate, y a su hermano dijo, esfuérzate, dile ahí al que está a la par contigo. Y si estás solo, dite a ti mismo, dirígete, y di esfuérzate y sé valiente. Y el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Esfuérzate. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Escrito está en Hebreos capítulo 10, versículo 35, hablando de la perseverancia. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande premio, grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si subrayas allí, porque yo en mi Biblia tengo subrayado, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Necesitamos líderes para exhortar a la iglesia y a esta sociedad a no desmayar, a ser ejemplos de lucha, de valor, de tesón, sin desmayar, a ser luz, sal y luz en medio de esta humanidad. Pablo le hace este encargo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y este es el texto que da la base a nuestro sermón. Esta es la palabra que Dios me dio me dijo a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la forma correcta, mi amado oyente. No con positivismo sin fundamento, no con fábulas, sino con paciencia y sana doctrina sobre todo. La realidad de esta vida, con testimonio, con ejemplo de vida. No ser de esos que copian y pegan pensamientos positivos de victoria y aún a través de textos bíblicos, pero cuando viene la prueba se les olvida, no los viven. Porque vendrá tiempo, sigue diciendo la Escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Está claro, soporta las aflicciones. Dios no nos dijo que no tendríamos aflicciones. Lo dice claramente en su revelación escritural, que a nosotros no solo se nos concedió que creyéramos en Cristo, sino que también se nos concedió que padeciéramos con Cristo. Y en medio de un mundo que se tambalea como ebrio a quien ha dominado el vicio, Dios nos dice por el Espíritu Santo, mas tú sé sobrio en todo, mantén la cordura, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
con la gran comisión, con tu ministerio. Y vemos a un hombre que perseveró hasta el fin y le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él predicó con el ejemplo, porque Cristo era su ejemplo. Recuerden que él decía a los corintios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, escucha, lo dice Pablo, y no solo a mí, alguien me está escuchando, sino también a todos los que aman su venida. Vemos aquí, amada familia, que hasta el fin de sus días está hablando, y debemos continuamente exhortar a tiempo y fuera de tiempo, con pandemia y sin pandemia, enseñar a los oyentes a que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y como hemos dicho, hoy lo repito nuevamente: si no te gusta lo que estás cosechando, cambia lo que estás sembrando. Recuerda que debemos de ser pacientes como el labrador. No se cosecha de la noche a la mañana. Y esto hay que sembrarlo en nuestros hijos, hay que sembrarlo en nuestros discípulos. Yo recuerdo, vuelvo a decir, cuando mis hijos los llevaba a la primaria, eran unos niños pequeños, y todos los días les contaba yo historia y los animaba, y les decía: el estudiante estudia, con buen tiempo estudia, con mal tiempo estudia, con buen tiempo va a la escuela, con mal tiempo va a la escuela. Y les mostraba también la figura en la cual puedo hablar con autoridad. Por mi vida desordenada antes de Cristo, enfermé mi cuerpo, lo llevé casi hasta la destrucción total, en la locura, por la manera de ingerir alcohol y pastillas, llegando a perder la razón, a tener delirios tremendos, a estar muchas, pero incontables veces al borde de la tragedia. Cuando fui rescatado por Cristo, coseché mucho de lo que había sembrado: hipertensión, diabetes y muchas dolencias más. Porque por lo que, aún siendo cristiano, el médico me mandó a hacer algún deporte. Así que comencé a caminar y poco a poco fui tomando fuerza. Y casi sin darme cuenta comencé a trotar hasta hacerme un corredor, y ya perdí la cuenta de los años que llevo, kilómetros y kilómetros. Y así que también cuando los llevaba yo a la escuela, les narraba de esta figura y les decía: el corredor con sol corre, con lluvia corre, con frío corre. Y hoy te digo a ti: el cristiano en la paz alaba, el cristiano adora, estudia su Biblia. En la paz y en la tormenta, alaba, ora, adora todos los días de su vida que Dios le permita. Y hoy te exhorto, hermano y amigo que me escuchas: no desmayes. El ejercicio físico para poco es provechoso. No digo que no aprovecha, pero todo debe ser con equilibrio. Ejercítate para la piedad, la vida de Dios, dice el apóstol Pablo a los filipenses. Y mira qué hermoso dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. ¿De qué estoy hablando, mi amada familia? De a tiempo y fuera de tiempo tenemos que exhortarnos en la paz y en la tormenta, y debemos exhortarnos con testimonio, y debemos exhortarnos, redarguir, usar el Espíritu Santo, tener paciencia, el fruto del Espíritu Santo y la doctrina. Debemos estar en ese tenor. Así que esto se aprende, hermano. Pablo lo dice en Filipenses 4:11. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, esto se aprende, a contentarme cualquiera que sea mi situación. No nacemos con esta manera de vivir. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado.
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, nosotros los seres humanos nacemos quejándonos, nacemos llorando. No es natural en nosotros aceptar las cosas que nos causan dolor, no las queremos, pero eso debemos de aprenderlo. ¿Y cómo? Dando gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y vuelvo al, yo recuerdo, tenía yo 9 o 10 años, cursaba creo el cuarto año de primaria, algo así, y en la escuela pues todos los eventos, los mandados, las ceremonias, los homenajes de bandera, si había que cantar, si había que declamar, pues habíamos unos niños que por lo regular nadie nos iba a ver o a reclamar y los maestros en cuestión nos usaban para los mandados y para todo lo que se necesitare. Yo recuerdo que allí empecé a tener mi primer contacto con el micrófono los lunes de homenaje a la bandera y luego a declamar, a recitar. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, déjame contarte más. Y hubo una competencia, por así decir, en la escuela de declamación y sin darme cuenta, que yo recuerde muy bien, ya son muchos, muchos años, llegaron de otras escuelas y el caso es que luego resulta que íbamos a competir en algo ya más regional, que era el sábado en el parque de acá del pueblo. Y fue un sábado por la tarde, yo no sabía y como niño no le avisé a nadie y me fui puesto que vivíamos cerca del parque. Y recuerdo incluso que un hermano mío de los mayores llegó al parque y luego oyó mi nombre y me vio en el concurso y luego dijo que si mis papás sabían y obvio le dije que no y bueno, fue algo anecdótico. ¿Para qué y por qué hago mención a esto? Fíjate que el día de ayer sábado por la mañana, al despertar me llegó tan claro el poema de ese día. Y yo sé que Dios usa todo, hermano. Y al considerar, porque es un poema corto, lo que decía este poema de Amado Nervo, dije, sin duda es algo que está quizás por las tragedias que estamos viviendo, por la cercanía de la muerte. Y cuando vi la letra de este salmo, iba yo a decir, de este poema, pues no habla abiertamente de Dios. Él lo escribió en el 1916, imagínate, pero todavía no estaba tan corrompido el ser humano, quedaban destellos de esa grandeza con la que fue creado. Y así que este poema lo escribió en los últimos años de su vida y era un creyente. Y escucha la letra, ¿sí? Ya por eso expliqué, para que no vayan a decir, oh, el pastor ahora anda declamando poemas mundanos, porque vemos que hay muchos religiosos. Estoy haciendo un comparativo, un contraste. Dice este poema, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y de niño solo lo repetí, sin saber a ciencia cierta. Pero ahora, muchos años después, y el día de ayer que el Señor lo trajo a mi memoria, le dije, eres tú, Señor, y te doy gracias. Y empecé a dar gracias por mi casa, por mi iglesia, y no lo digo como propiedad, sino como pertenencia. Le di gracias por permitirnos
perseverar hasta aquí. Gracias porque ciertamente Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y tú que me escuchas, hoy es el día, estás a tiempo, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Decide hoy, deja ya de atesorar ira para el día de la justa ira de Dios. Dile hoy a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias porque por medio de Jesucristo podemos tener paz para contigo, que ahora veo y reconozco que he sido el arquitecto de mi propio destino, que todo lo que he sembrado, eso he cosechado. Pero hoy tú me das la oportunidad de cambiar mi semilla y cambiar mi cosecha. Gracias, porque en esta edad de nuestras vidas, por tu misericordia e infinita paciencia, podemos comprobar que no nos pagaste como merecíamos. Señor, gracias por esta hermosa mañana, que nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu gran amor, porque lo dice tu palabra en Romanos capítulo 8. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Cristo, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros a su nombre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa esta palabra que trae aquí a colación el apóstol? Que las ovejas eran tantas y llegaban al matadero para ser vendidas, se sacrificaban, pero eran tantas y las iban marcando e iban pasando e iban muriendo, pero muchas veces el día no alcanzaba o se acercaba el día de reposo, pero ya estaban marcados, contados para el matadero. Y es fuerte esta figura, pero la muerte así está acechando. Muchas veces estamos así, dice el apóstol. Parece que estamos ya contados como ovejas para el matadero. No sabes a quién le va a tocar, pero mira lo que dice él por el Espíritu antes. En todas estas cosas, aunque seamos como ovejas marcados para el matadero, dice antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, porque Cristo la venció, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y Él es nuestro Señor. Alguien ahora puede terminar conmigo esta mañana y decir sí, amén, amén y amén. ¿Quién nos separará ¿Quién nos separará de su amor? De su amor, Inmenso amor, inmenso amor. No hay nada, no hay nada que nos pueda separar. Vamos a volver a decirlo con ese gozo. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará
amor, inmenso, inmenso amor. No hay nada, No hay nada que nos pueda separar, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de su inmenso amor. aleluya. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará Bendito de amor, su amor? inmenso amor, Inmenso amor.